Es un placer el hecho de que podamos nosotros recibir esta gracia semanalmente por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien mora en nuestro espíritu y por quien efectivamente ahora nosotros tenemos la salvación, tenemos la redención, tenemos la justificación y hemos sido redimidos delante de nuestro Señor y Padre amado. Así que es una bendición el que podamos juntos, como siempre, compartir en este tiempo esta bendición que el Señor nos da permanente y continuamente cada semana. En esta semana queremos de alguna manera adentrarnos, ¿verdad?, en las pisadas de la fe de Abraham, que está considerado como el padre de la fe. Fijarnos básicamente para seguir las pisadas de la fe que Abraham tuvo y cómo esa fe de Abraham, que es la fe de Cristo, realmente, es una fe que sigue estando activa y disponible para todos y cada uno de nosotros. Ciertamente la fe de Abraham no fue una fe humana, no fue una fe natural, sino que la fe de Abraham fue una fe divina, una fe que venía de quien produce la fe. Y como todos nosotros sabemos, pues ahora, obviamente por la revelación que Pablo recibió y nos ha comunicado también el Espíritu en este tiempo a nosotros, es que la fe, ¿verdad? Viene por el oír la palabra de Dios, viene por el oír la palabra de Dios. La fe es una manifestación de una de las capacidades que Dios tiene, que Cristo mismo tiene. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de fe, realmente estamos hablando de una manifestación de una de las características de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. Y de ahí que la única manera como la fe viene a nosotros es por medio de el oír la palabra viva, la palabra de Dios. Solamente el Dios vivo que se siembra en nosotros como la palabra es el que termina produciendo esa fe dentro de nosotros. En el libro de Romanos, capítulo 4, la escritura nos dice en el versículo 12 que Abraham, ¿verdad?, es el padre de la circuncisión y de la incircuncisión. Y en el versículo 12 nos dice, y es padre de la circuncisión, ¿verdad?, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también, y aquí importante, sino también para aquellos que siguen las pisadas de la fe, aquellos que siguen las pisadas de la fe, ¿ok? Entonces, este es el punto en el cual nosotros queremos de alguna manera recalcar en este tiempo, justamente seguir las pisadas de la fe, porque nos dice que Él es padre de la fe, ¿verdad? Tanto para las personas que no eran religiosas o que no eran judías o que no seguían la circuncisión, sino también para aquellos que seguían la circuncisión, pero que tenían algo en común, es que tanto los unos y los otros seguían las pisadas de la fe, ¿ok? Que es lo que verdaderamente le importa y le interesa a nuestro Padre. Es decir, ya sabemos nosotros, por todo lo que hemos estado mirando en todo este tiempo, que el hombre no es justificado por las obras de la ley. En otras palabras, el hombre no es justificado por sus buenas obras, por su buena conducta, por su buen proceder, por su buen hacer. El hombre no es justificado delante de Dios por algo que él sea capaz de hacer y efectivamente llame la atención o admire a Dios. El hombre es justificado al igual que Abraham, ¿verdad?, por creerle a Dios. No estamos hablando de creer en Dios, sino de creerle a Dios. De hecho, la escritura nos dice claramente que Abraham creyó a Dios. Nunca dice Abraham creyó en Dios. Dice Abraham creyó a Dios y, ¿verdad?, esa fe o su creer le fue contado por justicia. Entonces, de lo que se trata es algo importante. La fe que viene de Cristo, la fe que viene de Dios, nos es impartida no para pedirle cosas a Dios. La fe que viene de Dios, la fe que viene de Cristo, nos es impartida
no para pedir cosas a Dios, ni para alcanzar cosas de Dios, sino que la fe que Dios nos da y que nos es impartida, ¿verdad? Nos sirve para creerle a Dios, para creerle a Dios, y para que a través de esa fe nosotros podamos efectivamente recibir lo que Dios de antemano nos ha dado, recibir todo aquello que Dios ha determinado desde la eternidad sea para nosotros en Cristo Jesús. Así que la fe, ¿verdad? Como nosotros normalmente a veces lo hemos entendido desde nuestra perspectiva carnal, no es, ¿verdad? Aquella capacidad que tiene el hombre para creer que Dios va a hacer algo que yo le voy a pedir, sino es para creerle a Dios, ¿verdad? Y en ese creerle a Dios, ver nosotros la realización de la fidelidad y de la certeza de la palabra viva que cumple todo aquello que efectivamente promete en la Escritura. Entonces, este versículo 12 nos dice que Abraham era padre de la incircuncisión primero porque él creyó a Dios siendo incircunciso, o sea, él creyó a Dios no siendo un religioso, él creyó a Dios, ¿verdad? No teniendo todavía la ley, sino que él creyó a Dios desde una perspectiva eminentemente impía, digámoslo así, eminentemente gentil. Era un hombre que no tenía ni siquiera idea ni conocimiento del Dios vivo. Y en esas condiciones él le creyó a Dios. Y efectivamente él se vuelve en padre de todos aquellos que sin tener ley le creen a Dios. Pero también se vuelve padre de la fe de todos aquellos que teniendo una ley, ¿verdad? Siguen las pisadas de la fe de Abraham. Es decir, que de todas maneras tienen que creer, necesitan la fe divina para creerle a Dios y para que efectivamente esa fe les sea contada por justicia. Y de lo que se trata es que cuando esa fe nos es contada por justicia, significa que la maldición de la ley, significa que todas aquellas situaciones en las que estábamos sometidos nosotros, ¿verdad? A causa del pecado y de la condenación y de la muerte en la cual nos encontrábamos, a causa de la maldición, ¿verdad? Efectivamente en Cristo absolutamente desaparecen. ¿Qué significa aquello? Que en Cristo ya no hay maldición, que en Cristo tenemos todas las bendiciones de Cristo y que desde ahora en adelante la vida de Cristo mora en nosotros para hacer frente, ¿verdad? A cada circunstancia y cada situación que todavía tenemos que enfrentar en el presente siglo en el cual nosotros nos encontramos. Entonces, lo que queremos ver en estas charlas, ¿verdad? Tiene que ver justamente con a los que siguen las pisadas de la fe, seguir las pisadas de la fe. Entonces, para esto obviamente tenemos que irnos al libro de Génesis, en donde vamos a ver algunas de las características principales de nuestro padre Abraham que queremos compartir el día de hoy y posiblemente pues en las semanas que están por venir. En el capítulo 12 del libro de Génesis tenemos este primer contacto en donde la escritura nos habla del llamamiento que Abraham tuvo, ¿verdad? Este primer contacto que Abraham tuvo y que efectivamente es para nosotros importante que en este tiempo nosotros lo podamos ver y conocer. Así que bajo esa figura es importante que nosotros estemos clarísimos en cuanto a que tenemos nosotros unas señales, unas huellas que efectivamente nuestro Padre nos ha dejado para que esas huellas definitivamente se constituyan en lo que nuestro Padre de alguna manera quiere que igual tú y yo podamos seguir. Y para esto esta historia nos ha sido dejada aquí. Mira lo que dice la Escritura en capítulo 12, versículo 1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre
y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el versículo 4 nos dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Hasta ahí vamos a quedar ahora en esos versículos. Pero a ver, para ir entendiendo este tema, ¿no? Aquí hay un llamamiento de la nada, es decir, Abraham era un hombre en el que había idolatría, no eran personas monoteístas, normalmente tenían efectivamente muchos dioses, ¿no es cierto? Y Abraham, obviamente al haber nacido en una cultura, él salió de Ur de los Caldeos, él era un caldeo, ¿verdad? Eran personas que, por supuesto, pues estaban entregadas a la idolatría y al comercio y a los negocios y a todas las cosas, ¿verdad? Enfocados mucho en el mundo, en su carne, en sus necesidades de momento, pero no había una relación directa con Dios. Y la escritura nos muestra primero que nuestro padre se le aparece a Abraham, ¿verdad? Se le aparece a él y le da una palabra, ¿verdad? Y en esa palabra él le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, todo esto que nosotros estamos mirando aquí, hermanos, tiene con el conocimiento que tenemos de Cristo, porque la llave para poder entender toda la escritura y descifrar toda la escritura y discernir toda la escritura es Cristo. Okay, la llave para poder entender cualquier parte de la escritura es Cristo, porque Cristo es el fin de la escritura, Cristo es el fin de la ley, Cristo es la finalidad de la ley. Entonces, cada vez que usted venga a la escritura, ¿verdad? Siempre traiga la llave de Cristo, porque ahora el Señor nos ha dado el privilegio de conocerlo a Él y sabemos que todas las cosas fueron escritas inclusive por Cristo. De hecho, el Señor Jesucristo mismo hablaba de que y las escrituras dan testimonio de mí. De lo único que dan testimonio las escrituras finalmente es de Cristo, ¿ok? Desde Génesis hasta Apocalipsis efectivamente se nos revela Cristo y fíjese que el Apocalipsis arranca diciendo que es la revelación de Cristo, ¿ok? Así que es muy importante que nosotros tengamos esto en mente. Ahora, obviamente el Señor quiere que nosotros miremos la aplicación espiritual a este hecho histórico, en el cual el Señor se le apareció a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, este vete, ¿verdad? Tiene que ver efectivamente con esta travesía, ¿verdad? En el que el Señor efectivamente también nos ha llamado a nosotros. Esta travesía tiene que ver con un camino, con un irnos de Adán, es decir, con un salir, con un irnos, un salir de Adán, ¿verdad? Y un llegar a Cristo. A esto es lo que la escritura efectivamente apunta en todos estos versículos, porque ya vamos a entender, en el tiempo de él, pues era un tema eminentemente material. Ese vete de tu tierra y de tu parentela tuvo que ver con un hecho real, un hecho material, en donde Abraham tenía que dejar absolutamente todo aquello que había construido durante todo este tiempo. ¿Sí? Abraham tenía que salir de su familia, de su tierra, de sus nacionales, de su cultura. Abraham tenía que salir de su zona de confort, de su zona de comodidad. Tenía que efectivamente abandonar sus negocios, abandonar sus metas, sus objetivos. Tenía que abandonar la casa de su padre. De hecho, la escritura lo dice, y que deje la casa de su padre, ¿verdad? Y lo único que el Señor le había prometido es a la tierra que yo te mostraré. Es decir, era un tema totalmente incierto. A Abraham se le invitó a dejar todas las cosas, ¿verdad? E irse efectivamente a un lugar en donde Dios le iba a mostrar. Así que ese llamamiento tenía que ver con una acción directa, una acción material, una acción física, una acción de separación, ¿verdad? Ahora, en nuestro tiempo, la idea central de nuestro Padre es que efectivamente nosotros
en nuestra experiencia diaria en Adán, tenemos, ¿verdad? Esta sustancia que de alguna manera todavía nos acompaña y nos acompañará hasta que nos muramos, que se llama carne. Esta sustancia que se llama carne, efectivamente, tiene que ver directamente con la capacidad o el deseo o la necesidad que tenemos los seres humanos de mantenernos dentro de un ámbito seguro o mantenernos dentro de una zona de confort, ¿verdad? Y para nosotros el llamamiento hoy tiene que ver directamente con salir del ámbito de la carne. Es decir, esto es lo que Dios nos pide a nosotros ahora que efectivamente estamos en el Espíritu, que nosotros salgamos del ámbito de la carne, que salgamos de la esfera de todo aquello que le agrada a la carne. Y bueno, es igual, pues a nuestra carne le agrada nuestra tierra, le agrada nuestras cosas, le agrada nuestro trabajo, la gente, los amigos, le agrada la casa, llámese casa física, llámese el ambiente familiar, las metas, los objetivos y todos los afectos que nuestra alma pueda tener. Es decir, nuestra alma, evidentemente, porque está encriptado dentro de nuestro hombre natural, genera esta sustancia que se llama carne, que efectivamente ama toda una zona de confort, una zona de comodidad o un medio ambiente en el cual de alguna manera yo me siento seguro. Y esto es evidente que, de acuerdo con lo que el Señor nos muestra en Abraham, siguiendo justamente las pisadas de la fe, el Señor tenía para Abraham, ¿verdad? Unas metas, unos objetivos, unos fines. Tenía unas bendiciones particulares que no tenían absolutamente nada que ver con lo más bueno, lo más agradable, lo más rescatable, lo más querible, ¿verdad? Que él efectivamente tenía en su corazón. Nada que ver con esto, el Señor tenía una bendición especial para Abraham, pero una bendición especial que era imposible que la pueda recibir en medio de ese ámbito de confort. Y eso es lo que queremos nosotros rescatar en este tiempo, porque hay muchas cosas buenas, ¿verdad? Que por supuesto el Señor nos permite vivir aún estando en nuestra carne, pero hay muchas cosas buenas que no están permitiendo el que tú y yo recibamos las bendiciones eternas que Dios tiene para nosotros. Si es bien cierto, ¿verdad? El hecho de que nosotros estemos, por decirlo así, en una zona de confort, en donde pues las cosas de alguna manera vayan bien, en donde la familia esté bien, la salud esté abundando, en donde la economía esté por muy buen camino, en donde las comodidades externas van bien, etcétera. Es decir, todo eso, por supuesto que podemos dar gracias a Dios, que es una provisión permanente y continua de nuestro Padre. Pero, sin embargo, cuando nosotros nos aferramos a aquello como entendiendo que esa es la bendición que yo, de alguna manera, ya estoy recibiendo en este tiempo y es lo que me interesa seguir recibiendo, pues ahí comenzamos nosotros a, de alguna manera, generar que esa zona de confort, ¿verdad? Más bien se constituya en una barrera que no permita el que efectivamente el Señor pueda hacer que nosotros alcancemos todo aquello que le pertenece a Cristo. Porque todas las buenas cosas que nosotros tener en este mundo no son ni siquiera una pequeña sombra, ¿verdad? De toda la bendición que el Señor quiere para ti y para mí desde una perspectiva espiritual. Entonces, en primer lugar, es importante entender que este llamamiento, ¿no es cierto?, de Dios a Abraham, ¿verdad?, que efectivamente implicaba un renunciamiento a toda esa zona de confort. Ese llamamiento era necesario para que Abraham reciba la palabra de Dios
y para que efectivamente una vez que Abraham reciba esa palabra de Dios, esa palabra pueda generar en él fe. Porque sin que exista primero una palabra de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Es imposible que nosotros podamos generar fe. Nosotros vemos en el versículo 4 cómo la escritura dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Es decir, ¿qué hizo que Abraham pueda dejar la zona de confort? ¿Qué hizo que Abraham verdaderamente haya decidido dejar todas sus metas, todos sus objetivos, dejar sus pertenencias, dejar su familia, dejar prácticamente todo aquello, ¿verdad? Que para él le era amistoso, amigable, ¿verdad? Todo lo que conocía para poder obedecer a Dios. Es evidente que Abraham vio algo mucho más grande y mucho más alto, ¿verdad? Que efectivamente todas aquellas cosas que para él tenían valor, porque de lo contrario Abraham nunca se habría ido. Y ahí viene el primer tema, es decir, cuando el Señor nos habla, el propósito central de Dios es que nosotros escuchemos la propuesta de Dios, que recibamos la propuesta, porque esa palabra primero lo que va a hacer es engendrar en nosotros la fe necesaria para que podamos efectivamente obedecer y para que en algún momento determinado nosotros estemos dispuestos a abandonar, a sacrificar y a dejar todo a un lado para no estorbar, ¿verdad? Esto que el Señor dice en el capítulo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Es decir, esto es lo que el Señor tiene en el corazón para todos y cada uno de nosotros. Finalmente, Abraham es el padre de la fe. Y la misma promesa que Dios ha hecho a Abraham nos puede alcanzar a todos y cada uno de nosotros si estamos dispuestos efectivamente en este tiempo, si estamos dispuestos a poder escuchar la voz de Dios y emprender en esta travesía desde Adán a Cristo, es decir, de nuestra alma al espíritu. Ahora no tenemos que agarrar las maletas necesariamente, hermanos, no necesariamente tenemos que vender todas nuestras propiedades e irnos de donde estamos, ¿verdad? Para irnos a alguna tierra que el Señor nos va a mostrar. No, ahora en el ámbito espiritual, el Señor lo que está pidiendo es que dejemos todo aquello, ¿verdad? Que efectivamente ancla y le agrada a nuestra alma, que no está permitiendo el que lleguemos a el espíritu en donde el Señor tiene para nosotros una gran bendición. El Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Cosas mucho más altas de las que efectivamente nosotros en este tiempo podemos querer o anhelar. Así que de lo que se trata es que nosotros comencemos a estimar mucho más la propuesta de Dios y la bendición que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros dentro de su evangelio, ¿verdad? Y que efectivamente nos desprendamos en cambio de todo aquello que de alguna manera puede estar estorbando esta posibilidad de esta bendición que el Señor efectivamente quiere darnos. Si nosotros nos sentimos bendecidos por Dios en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana, pues por supuesto la Escritura nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Pero nos debemos preguntar si la bendición que ya tengo es suficiente y necesaria para mí. Pues déjame decirte que si nosotros estamos contentos con algo que Dios nos ha dado, lo cual es correcto, debemos estar contentos porque la Escritura nos dice que es importante el contentamiento porque también es algo que proviene del Señor, pero sin embargo no debemos nosotros estar lo suficientemente satisfechos como para creer que eso es todo lo que Dios tenía para nosotros. Es decir, cualquier bendición extraordinaria que nosotros tengamos en este tiempo, simple y sencillamente es una pisada, es una huella aún, es una señal de la bendición mayor que todavía nos hace falta recibir, que es la misma vida de Jesucristo operando y morando dentro de todos y cada uno de nosotros, porque esa vida es, ¿verdad? La rica, esa vida es
la completa, esa vida es la perfecta, esa vida es la santa, esa vida es la justa, esa vida es exitosa, esa vida es la que alcanza las victorias, esa vida es todo lo que tú y yo necesitamos. Y el propósito del Señor justamente es que nosotros en esta migración vayamos de alguna manera comenzando en este camino a recibir todas estas cosas que le pertenecen al Espíritu y que efectivamente nos han sido dados en Él. Así que de lo que se trata aquí es que nosotros primero tengamos la propuesta de nuestro Padre. Así como Dios habló a Abraham, ¿verdad? Es necesario que efectivamente el Señor nos hable a nosotros. Ahora, el Señor tiene varias propuestas para nosotros actuales, que ya no son las mismas que le hizo Abraham en términos de qué es lo que debía hacer. Ahora el Señor, ya que ha hecho una obra maravillosa a nuestro favor, ¿verdad? El Señor nos dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 22-24, nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿sí? Pasada manera de vivir. Es decir, esta pasada manera de vivir no está hablando de una mala manera de vivir simplemente, sino que aún está hablando de una buena manera de vivir en el ámbito de la carne. Esto es algo importante que lo entendamos. Es decir, no olvidemos que el hombre natural se guía por el conocimiento del bien y del mal. Y la Escritura nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, todo lo que nosotros vivimos en nuestro primer hombre, que era un hombre adámico, era un hombre anímico, era un hombre almático, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros vivimos en este primer hombre ya no es la manera de vivir del Espíritu. Por eso dice la Escritura en cuanto a la pasada manera de vivir. Es decir, hay dos maneras de vivir. La manera de vivir del alma y la manera de vivir del Espíritu. Entonces el Señor nos llama ahora a nosotros y nos dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Es decir, hay una pasada manera de vivir de nuestro viejo hombre. Y este viejo hombre, ¿verdad? Efectivamente vive con énfasis de su alma, es decir, vive con el énfasis en sus emociones, vive con el énfasis en sus deseos, vive con el énfasis en su manera de pensar o de entender, vive con el énfasis en los deseos de hacer su voluntad, ¿verdad? Así es el alma de alguna manera teniendo la preeminencia de las decisiones. Es el alma decidiendo qué es bueno y qué es malo para mí. Es el alma decidiendo qué tan bueno o qué tan malo soy yo. Es el alma decidiendo cómo es Dios y cómo Dios debería ser. Es el alma decidiendo el destino de todos y cada uno de nosotros. Esa es efectivamente nuestra pasada manera de vivir. Así que no asociemos simple y sencillamente nuestra pasada manera de vivir a las cosas malas que hacíamos, sino que también las cosas buenas que nosotros hacemos en nuestro viejo hombre son parte de esta pasada manera de vivir. Y aquí nos dice el apóstol algo muy importante: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese es el llamamiento del Señor a ti y a mí. Este es nuestro vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Vete de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? En Abraham constituye para nosotros hoy en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y ahí lo dice claramente, este viejo hombre tiene un problema. Es decir, este viejo hombre es la vieja criatura que tú y yo todavía de alguna manera arrastramos y que la Escritura nos dice que nos despojemos de este viejo hombre, porque dice que este viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, en Adán, la sustancia adámica, la sustancia humana que nosotros arrastramos está viciada
conforme a los deseos engañosos. Es decir, la Escritura nos revela que nuestros deseos nos engañan. Y no está hablando de buenos deseos ni malos deseos. Está hablando de que nuestros deseos son engañosos. Ya tú ponle si puede ser un buen deseo o puede ser un mal deseo. ¿Qué significa aquello? Que todo lo que nace desde el alma nos engaña. Todo lo que nace desde el alma, ¿verdad? Está sustituyendo una realidad espiritual que no proviene desde el espíritu. Es por esto que el Señor nos dice que Él es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjate, ¿para qué sirve el alma? El alma sirve para recibir de parte del espíritu las cosas que Dios produce para que el alma las pueda reproducir. Es decir, en el diseño original de Dios, el alma fue creada para que reproduzca todo lo que el espíritu produce. Esto es muy importante. El alma fue diseñada por Dios para que reproduzca solamente aquello que Dios produce. Pero el viejo hombre normalmente no solo que produce el querer y el hacer, sino que también reproduce aquello. Es decir, él se constituye en el señor y dueño de sí mismo y no está sujeto a Dios, no está sujeto al Espíritu, no está sujeto, ¿verdad?, a la manifestación y a las virtudes del Espíritu. No está sujeto al amor, al gozo, a la paz, a la paciencia, a la benignidad, a la bondad, a la fe, a la mansedumbre, a la templanza, al dominio propio, a la santidad, a la justicia, a la verdad. No está sujeto a la prosperidad y a la abundancia que vienen desde el Espíritu, que no tienen nada que ver necesariamente con la prosperidad y la abundancia física, económica, material, sino que primero tiene que ver con esta abundancia de vida interior que finalmente es dueña de todas las cosas y la que puede producir absolutamente todas las cosas. Entonces, nuestros deseos engañosos, nuestros sentimientos engañosos, nuestros pensamientos engañosos, nuestras decisiones engañosas, efectivamente se construyen solamente en el alma. Y por eso aquí el Señor nos dice que nosotros debemos despojarnos del viejo hombre. ¿Qué significa? El Señor tiene para nosotros preparado una bendición que ya sabemos que es en Cristo Jesús, que no tiene absolutamente nada que ver con lo mejor de las buenas cosas que nosotros efectivamente hayamos podido experimentar en nuestra alma. De ahí que el Señor, por ejemplo, habla, ¿no es cierto?, inclusive de las personas que tienen buenas posibilidades económicas. Dice, a los ricos de este mundo manda que no pongan su confianza en las riquezas, porque son inciertas, sino en Dios. Aquí no es un tema de que si es que tenemos dinero o no tenemos dinero. Aquí el tema está en dónde está puesta nuestra confianza. ¿Está puesta nuestra confianza en Dios o en las riquezas? El problema es que nuestra alma tiene la capacidad rápida de enamorarse de la zona de confort. Tiene una capacidad rápida de enamorarse de las comodidades. Tiene una capacidad rápida de alguna manera comenzar a confiar en todo aquello que externamente le hace sentir bien. Esto es algo que tú y yo tenemos todavía encristado en nuestro corazón y es por eso que la Escritura nos pide una y otra vez, por ejemplo, en este caso, que no pongamos nosotros nuestra esperanza en las riquezas porque son inciertas. ¿Qué significa eso? Que no debemos trabajar. No, significa que no podemos nosotros poner nuestra confianza en el trabajo, que no podemos nosotros poner nuestra confianza en lo que nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestro dinero es capaz de poder producir, porque es incierto, porque mañana efectivamente puede haber un jalón
de alfombra de parte de nuestro Dios y efectivamente todo se nos viene al piso. Porque finalmente aquí lo que importa es la fe que nosotros tenemos en Él. Y la fe que tenemos en Él es un don, es un regalo, es algo que Dios mismo produce en todos y cada uno de nosotros. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí viene la parte importante para ti y para mí. Esta primera parte es, vete de tu tierra y de tu parentela. La primera parte que el Señor le propone efectivamente en términos materiales, en términos físicos a Abraham, ahora nos propone a nosotros en términos espirituales. ¿Cuál es la parte que nos corresponde? Despojarnos del viejo hombre, porque nosotros ya hemos escuchado la voz de nuestro Padre y ya hemos salido. Los que estamos escuchando aquí este mensaje, muchos hemos ya efectivamente aceptado, hemos puesto nuestra fe y le hemos creído a nuestro Padre. Pero sin embargo, ahora estamos en el viaje. En el viaje, ¿verdad? Que efectivamente tiene que ser un tiempo en el cual nosotros vamos puliendo nuestra fe delante de Dios. En este viaje, el Señor nos dice que nosotros tenemos una carga pesada de la cual nos tenemos que despojar. Se llama nuestro viejo hombre. Ahora, ¿cómo nos despojamos de nuestro viejo hombre? Dice la Escritura inmediatamente lo siguiente: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Es decir, todo esto arranca desde la renovación de nuestra mente, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, en el espíritu de vuestra mente. Es decir, nuestra mente, la nueva mente, la mente de Cristo, la mente que nos ha dado, tiene que efectivamente darnos ese entendimiento, darnos esa revelación, darnos esa palabra viva, ¿verdad? Para que efectivamente nuestro ser, nuestra mente vaya renovándose. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿verdad? Es decir, necesitamos nosotros una renovación de nuestra mente. Necesitamos que los pensamientos de Cristo, necesitamos que las propuestas de Cristo, necesitamos que el Evangelio de Cristo, necesitamos que la obra que Cristo hizo a nuestro favor, necesitamos que la sangre de Cristo, que la cruz de Cristo, que el sacrificio de Cristo, que la resurrección de Cristo, que la sepultura de Cristo, que la impartición de Cristo sigan haciendo su trabajo dentro de cada uno de nosotros. Así es como nos renovamos nosotros en el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo? Recibiendo esa palabra que efectivamente va renovando, va limpiando, va haciendo esa diálisis espiritual permanente y continua que va quitando toda contaminación de nosotros y nos va dando efectivamente una nueva perspectiva de lo que Dios es. Es decir, el Señor va aclarando por medio de nuestra mente, el Señor va aclarando por medio de nuestro entendimiento las cosas, ¿verdad? Espirituales, para que tú y yo alcancemos en este viaje la bendición que el Señor efectivamente quiere que nosotros alcancemos por la obra de Jesucristo, el cual permite que alcancemos las bendiciones que Abraham recibió y que hoy pueden ser también nuestras, porque esa bendición, ¿verdad?, finalmente le ha sido traspasada a Jesucristo y de Jesucristo a todos y cada uno de nosotros. Así que este es el viaje que el Señor nos propone a nosotros, hermanos. El viaje desde el alma hasta el espíritu. Ahora es necesario que nosotros escuchemos esta palabra de Dios para que esta palabra de Dios efectivamente produzca en nosotros fe. Mira lo que dice Filipenses 2:21, también un poco en el marco de lo que estamos comentando. Porque todos buscan lo suyo. Ahí tú estás hablando, dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Fíjate, dos personas, todos buscan lo suyo propio. Es decir, aquellos que buscan lo suyo propio, su zona de confort, sus propios intereses, sus propias metas, sus propios objetivos.
Muchos de nosotros estamos relacionados con Dios en función de que Él haga realidad todas estas cosas que nosotros creemos que tienen valor. Muchos de nosotros nos estamos relacionando con Dios todavía esperando que Él de alguna manera venga efectivamente a corregir todas aquellas nuestras carencias, nuestras luchas, nuestras dificultades, y que venga a suplir todo lo que nos hace falta. A ver, en un sentido sí es verdad. Nuestro Padre, por supuesto que en Cristo Jesús nos ha dado todo lo que necesitamos. Todo. No hace falta absolutamente nada. En Él estamos perfectos, dice la Escritura. El tema es que las luchas y las dificultades que todavía padecemos nosotros en nuestra carne, el Señor nos ha dado algo más grande que la solución. Nos ha dado la vida, que es más grande que todas esas circunstancias y situaciones. Aún para poder padecer los sufrimientos, las pruebas, la lucha, la escasez, la dificultad, tenemos a Cristo operando, impartido dentro de cada uno de nosotros para que efectivamente pueda ser más grande que esa situación y que esa circunstancia que nosotros podemos estar viviendo. Es decir, cuando nosotros todavía estamos como Abraham, digámoslo así, en una perspectiva en donde tenemos que hacer caso a una propuesta de parte de Dios, tenemos que mirar qué es lo que estamos buscando. Aquí el apóstol muestra y dice, porque todos buscan lo suyo propio. Buscar lo nuestro propio es algo muy particular de nuestra alma. Lo nuestro propio es todo lo que para nosotros tiene valor. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Es decir, ahora que nosotros tenemos la vida del Espíritu, ya nosotros no podemos estar buscando primariamente lo nuestro propio. Ya nosotros no podemos estar enfocados en esto es mío y esto es de Cristo. Es decir, ya que nosotros ahora somos espirituales y tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros tenemos que buscar lo que es de Cristo, porque lo que es de Cristo es nuestro. Lo que es de Cristo nos ha sido dado para que sea impartido a nuestra alma. Lo que es de Cristo nos ha sido dado para que se reproduzca en nuestra alma. Lo que es de Cristo nos ha sido dado para que se produzca en el Espíritu y otra vez se reproduzca en nuestra alma. Por esto es tan importante buscar lo que es de Cristo, porque cuando nosotros buscamos lo que es de Cristo, encontramos lo que es de Cristo, estamos encontrando de lo que nos pertenece en Cristo, y eso que nos pertenece en Cristo va a ser una realidad en el Espíritu, primero, que se convertirá en una realidad en el alma también. No olvidemos que el Señor nos ha dado el Espíritu para que produzca y el alma para que reproduzca. En esta nueva relación con Dios, nosotros necesitamos entrar en esta dinámica, buscar lo que es de Cristo, que es todo lo que Cristo ya ha producido, le es y le pertenece en el Espíritu, para que nosotros podamos traerlo a nuestra alma, para que nuestra alma reproduzca todo lo que el Espíritu ya ha producido en cada uno de nosotros. ¿Ok? Así que este es el viaje que el Señor nos está proponiendo. Vete de tu tierra y de tu parentela, solamente por poner algunos versículos en la mesa, ¿no es cierto? Y de la casa de tu padre. Tiene que ver directamente con el que nosotros, vuelvo y repito otra vez, hermanos, salgamos del ámbito de la carne. Salgamos, la invitación es a que salgamos, ¿verdad? De todo aquello que le agrada a mi carne. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Mi tierra, mis cosas, mi trabajo, mi gente, mi casa, mi familia, mis metas, mis afectos, es decir, lo mío propio, no lo que es de Cristo. Y el Señor lo que quiere es que nosotros efectivamente lleguemos a todo lo que es de Cristo.
Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, de la casa de tu padre, ¿verdad? Que todas estas cosas, si nosotros somos honestos, son cosas que tienen valor para nosotros. Son cosas que tienen mucho valor para nosotros. Y no es que el Señor las desvalore, sino que todo aquello que tiene valor para nosotros y que se constituye en una riqueza más grande que las cosas de Cristo, ya son un obstáculo para poder recibir la bendición mayor que el Señor tiene para nosotros en su amado Hijo Jesucristo. Esto no es una competencia. Esto es que todo aquello que robe nuestro corazón de Cristo, todo aquello que distraiga nuestro enfoque en las cosas de Cristo, todo aquello que nosotros podemos llegar a amar que no sea Cristo, se constituye en una traba, en un frenazo, en un obstáculo que no va a permitir el que tú recibas aquello por lo cual Cristo vino a pagar, que es efectivamente darte su propia vida. Y después nos dice aquí, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hermanos, esa tierra, la tierra que te mostraré, ya lo hemos dicho, la tierra es Cristo en el Espíritu. Esa es la palabra que el Señor nos da a nosotros el día de hoy como Abraham. Primero que salgamos de nuestra alma, para que podamos nosotros venir a Cristo, al Espíritu. Y fíjate en Apocalipsis 21:1, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, allí, porque no olvidemos que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis no es, como nosotros muchas veces entendemos, un libro en donde vamos a ver la destrucción de la tierra. No, no. Ahí la Escritura dice claramente que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Así que nosotros obviamente debemos entrar con esa idea central. Y dentro de la revelación de Jesucristo, en Apocalipsis 21:1, la Escritura nos dice, vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Mira, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. A esto es lo que el Señor nos está invitando. Que nosotros veamos, igual que vio el apóstol Juan, un nuevo cielo. Ese es el Espíritu. Un nuevo cielo y una nueva tierra. Es una nueva alma. Es un alma regenerada. Es el alma que ahora está produciendo, reproduciendo todo aquello que efectivamente el Espíritu produce. Una nueva tierra es el nuevo hombre que ya no es el adámico, es el nuevo hombre que es Cristo. El Señor quiere que efectivamente nosotros recibamos una bendición especial en esta nueva tierra. O sea, nuestra meta es Cristo. Abraham, ¿verdad? Se le pidió y le dijo, sal a la tierra que yo te mostraré. Yo creo que el llamamiento a él fue bastante más ambiguo, ¿no? Porque era a la tierra que yo te mostraré. En nuestro caso, y es un caso definido, hecho y claro. ¿A dónde el Señor nos quiere llevar? A Cristo. ¿De dónde el Señor nos quiere sacar? Del ámbito del alma y llevarnos al ámbito del espíritu. El Señor quiere que ya ahora, porque nos pertenece, ya que hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, somos nuevas personas, somos nueva creación. Nuestra nueva creación ya está capacitada para poder ver un cielo nuevo y también para poder experimentar y ver una nueva tierra. Es decir, tú quieres experimentar todas las maravillas del Espíritu, pues el Señor dice,
a partir de hoy, hoy es el día de salvación, a partir de hoy tenemos la capacidad, a partir de hoy tenemos la posibilidad, efectivamente, de poder no solamente ver el cielo nuevo, que ya está en nuestro espíritu, es decir, ver el cielo nuevo tiene que ver con estos pensamientos nuevos, tiene que ver con esta gracia maravillosa nueva que ahora efectivamente nos embarga que nos va embargando en nuestra mente. Esta doctrina divina, por llamarlo así, que efectivamente hoy comienza a dar sus frutos de revelación dentro de cada uno de nosotros. Es un nuevo ámbito de pensamientos, de entendimiento y de revelación. Eso es un cielo nuevo. Las cosas del cielo son las cosas del espíritu, ¿verdad? Ese cielo nuevo que ahora nos pertenece, porque ahora el énfasis nuestro no es alma viviente, sino espíritu que da vida o espíritu vivificante, ese espíritu ahora tiene que crecer dentro de cada uno de nosotros. Vi un cielo nuevo. Esa es una realidad latente que tiene que ir creciendo en nosotros, y en la medida en que yo vea un cielo nuevo, ¿sabes qué va a pasar? Tú vas a ver una tierra nueva, es decir, un alma nueva, porque vas a ver cómo el alma entra en este proceso de santificación, ¿verdad? De purificación, básicamente por el efecto del Espíritu. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, es decir, la primer manera de pensar espiritual, dada, por ejemplo, en términos de la letra, dada en términos de la ley, dada en términos de los mandamientos, dice, porque el primer cielo pasó y la primera tierra también pasaron. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Es decir, en el ámbito de Dios, ya el primer cielo y la primera tierra pasaron. Es decir, nosotros somos parte del pasado para Dios. Y ahora lo que corresponde es que vayamos nosotros viendo lo que es del cielo nuevo y de la tierra nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, la tierra que el Señor nos mostrará, ya sabemos que tiene nombre y apellido. Esa tierra se llama Cristo Jesús. Entonces, la primera cosa importante que nosotros tenemos que rescatar en este seguir las pisadas de la fe, ¿sí? Es que nuestro Padre nos tiene que hacer una propuesta, como le hizo a Abraham. Y nosotros tenemos que responder a esa propuesta conforme a lo que hemos visto. El momento en que nosotros asimilamos la propuesta de Dios, la palabra de Dios, esa palabra va a generar la fe que necesitamos para dejar nuestra tierra, para dejar nuestra parentela, para dejar la casa de nuestro Padre e irnos y estar dispuestos a alcanzar la tierra que es Cristo, la cual Él nos mostró. La única manera como nosotros vamos a despojarnos de nuestra vieja manera de vivir, despojarnos de nuestro viejo hombre, es escuchando la propuesta de Dios y permitiendo que por medio de la fe Él nos muestre toda esta riqueza maravillosa que es Cristo, para que efectivamente nosotros dejemos de estimar todas aquellas cosas que para nosotros hoy tienen valor y las consideremos por basura, a cambio de la excelencia del conocimiento de Cristo nuestro Señor. Así que la primera propuesta es que nosotros nos despojemos de todo lo que todavía nos tiene anclados en el alma, que renunciemos a ello, que no pongamos nuestra confianza en esas cosas
y que efectivamente enfoquemos nuestra mirada en esta tierra prometida que es Cristo, ¿verdad? El cual está listo para darse a nosotros como el espíritu vivificante para que alcancemos en nuestra alma todo lo que hoy necesitamos. No olvidemos, el espíritu es el que produce en nosotros y el alma es el que reproduce en nosotros todo lo que el espíritu es. Gracias, hermanos. Continuamos la próxima semana. Amén.